Hola, ¿qué tal? Soy tu servidor Israel Mesa y sean bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de En las manos de Dios, un espacio donde buscamos renovar el alma, encontrar sentido en lo cotidiano y acercarnos a una vida más plena desde una perspectiva cristiana. Enseñar a nuestros hijos a pedir perdón es uno de los regalos más valiosos que podemos dejarles, porque no solo les mostramos cómo reparar un error, sino cómo sanar el corazón. Pedir perdón no es un acto de debilidad, sino de humildad, de reconocer que todos fallamos y que el amor siempre es más grande que el orgullo. En un mundo que muchas veces celebra la autosuficiencia y la dureza, enseñar a un niño a decir lo siento es enseñarle a construir puentes en lugar de muros. Es mostrarle que la reconciliación es posible, que las relaciones se cuidan y que el perdón es una herramienta que transforma. Como padres, sabemos que no es fácil. A veces nuestros hijos se resisten, se enojan, se sienten avergonzados o no entienden por qué deben disculparse. Pero es ahí donde nuestra paciencia y nuestro ejemplo se vuelven esenciales. Cuando ellos nos ven pedir perdón también a nosotros, cuando reconocemos nuestros errores, cuando bajamos la voz, cuando decimos me equivoqué. Así, aprenden que el perdón no es solo para niños, sino para todos. Aprenden que la humildad no disminuye, sino que se fortalece. Y descubren que pedir perdón no los hace menos, sino más capaces de amar con madurez. Y quizá lo más hermoso es que al enseñarles a pedir perdón, también les enseñamos a recibirlo. Les mostramos que el amor no se rompe por un error, que la familia es un lugar donde siempre se puede volver a empezar, que el corazón se ensancha cuando dejamos ir el rencor. Pedir perdón abre puertas, suaviza el alma y nos recuerda que la gracia es más poderosa que la perfección. Cuando nuestros hijos crecen entendiendo esto, llevan consigo una herramienta que los acompañará toda la vida, la capacidad de restaurar, de sanar y de elegir el amor por encima del orgullo. Hablar de enseñar a nuestros hijos a pedir perdón es entrar en uno de los terrenos más profundos del corazón humano, porque el perdón no es solo una palabra que se pronuncia, sino una postura del alma. En un mundo que constantemente nos invita a defendernos, a justificarnos, a proteger nuestro orgullo, enseñar a un niño a decir lo siento es enseñarle a elegir la humildad por encima de la autosuficiencia. Es mostrarle que el amor siempre vale más que tener razón. Y cuando lo hacemos desde una perspectiva cristiana, entendemos que el perdón no es una técnica social, sino un reflejo del carácter de Dios, un eco de su gracia que nos alcanza incluso cuando fallamos. La crianza nos recuerda una y otra vez que nuestros hijos no nacen sabiendo cómo manejar sus emociones, sus impulsos o sus errores. Ellos aprenden observando, imitando, absorbiendo lo que ven en casa. Por eso, enseñarles a pedir perdón no comienza con ellos, sino con nosotros. Comienza cuando nos escuchan decir, me equivoqué, cuando nos ven bajar la voz después de haber hablado más fuerte de lo necesario, cuando notan que no tenemos miedo de reconocer nuestras fallas. En esos momentos, sin darnos cuenta, estamos sembrando semillas de humildad que un día darán fruto en sus propias relaciones. La Biblia nos recuerda que todos fallamos,
El libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esta verdad no es para condenarnos, sino para recordarnos que el error es parte de la condición humana. Y si Dios no se escandaliza de nuestras fallas, tampoco deberíamos escandalizarnos de la de nuestros hijos. Al contrario, deberíamos ver en cada error una oportunidad para enseñarles el camino de regreso, el camino de la reconciliación, el camino del perdón. Enseñar a un niño a pedir perdón no es obligarlo a repetir una frase vacía, sino ayudarlo a entender el impacto de sus acciones. Es acompañarlo a reconocer que sus palabras pueden herir, que sus decisiones pueden afectar a otros, que su comportamiento tiene consecuencias, pero también es mostrarle que el perdón es un puente que siempre está disponible, un puente que restaura lo que se rompió y que permite volver a empezar. A veces, nuestros hijos se resisten a pedir perdón porque sienten vergüenza, pero no quieren admitir que se equivocaron o porque no entienden que deben hacerlo. Y es ahí donde nuestra paciencia se vuelve esencial. No se trata de presionarlos, sino de guiarlos, de explicarles con calma y de acompañarlos con ternura, pero también de mostrarles que pedir perdón no los hace menos, sino más fuertes, que la humildad no es debilidad, sino sabiduría. También es importante enseñarles que pedir perdón no es solo decir perdón, sino hacerlo con sinceridad. Los niños aprenden rápidamente a repetir palabras sin entenderlas, pero cuando los guiamos a reflexionar sobre lo que hicieron, cuando les preguntamos cómo creen que se sintió la otra persona, cuando los ayudamos a ponerse en el lugar del otro, entonces el perdón deja de ser una fórmula y se convierte en un acto de empatía. Jesús nos enseñó el valor de perdón de una manera profunda. En el libro de Mateo, capítulo 18, versículo 21 y 22, cuando Pedro le pregunta cuántas veces debe perdonar, Jesús responde que no solo 7 veces, sino 70 veces 7. Con esto nos demuestra que el perdón no es un evento aislado, sino un estilo de vida, y cuando enseñamos esto a nuestros hijos, les damos una herramienta que los acompañará toda la vida. También es importante enseñarles que pedir perdón no garantiza que la otra persona responda de inmediato. A veces, quien fue herido necesita tiempo para sanar, y eso también está bien. Pedir perdón no es controlar la reacción del otro, sino asumir responsabilidad por lo que hicimos. Es sembrar paz, aunque la cosecha tarde un poco en llegar. En la crianza, muchas veces nos encontramos en situaciones donde nuestros hijos piden perdón solo para evitar una consecuencia. Y aunque eso es parte del proceso, es importante guiarlos hacia un perdón más profundo. Podemos decirles: gracias por pedir perdón. Ahora, ¿qué puedes hacer para reparar lo que pasó? De esta manera, les enseñamos que el perdón no solo restaura, sino que también transforma. La mesa, el auto, la hora de dormir, cualquier momento puede convertirse en una oportunidad para hablar del perdón. No necesitamos esperar a que haya conflicto. Podemos contar historias, compartir experiencias, hablar de cómo Dios nos perdona a nosotros. Cuando el perdón se vuelve parte del lenguaje cotidiano, se vuelve más fácil practicarlo. También
es importante enseñarle a nuestros hijos que pedir perdón no significa que son malos. A veces, los niños confunden su comportamiento con su identidad, pero cuando les decimos lo que hiciste estuvo mal, pero tú no eres malo, les damos libertad para reconocer sus errores sin sentirse avergonzados de quiénes son. El perdón también nos invita a revisar nuestro propio corazón. A veces, como padres, nos cuesta perdonar a nuestros hijos porque estamos cansados, porque nos sentimos frustrados o porque cargamos heridas del pasado. Pero cuando recordamos que Dios nos perdona una y otra vez, encontramos la fuerza para extender esa misma gracia. Enseñar a pedir perdón también implica enseñar a perdonar. No podemos pedirles que se disculpen si nosotros no estamos dispuestos a soltar el enojo. Cuando nuestros hijos ven que los perdonamos con amor, sin rencor, sin reproches, aprenden que el perdón es un regalo que se da con libertad. A veces el perdón requiere tiempo y eso también está bien, porque no debemos apresurar a nuestros hijos a perdonar ni a pedir perdón. Debemos acompañarlos, guiarlos, darles espacio para procesar. El perdón no es una carrera, es un camino. También es importante enseñarles que el perdón no borra lo que pasó, pero sí abre la puerta a algo nuevo. Les enseña que las relaciones pueden sanar, que el amor puede reconstruir, que la gracia puede transformar, y eso les da una cierta esperanza. En la adolescencia, el perdón se vuelve aún más importante. Los jóvenes enfrentan conflictos más complejos, emociones más intensas, relaciones más profundas. Y si han aprendido desde pequeños a pedir perdón, tendrán una herramienta invaluable para navegar esa etapa. También es importante enseñarles que pedir perdón no siempre significa que la otra persona tenía toda la razón. A veces ambos se equivocan, pero pedir perdón por nuestra parte es un acto de madurez que abre la puerta al diálogo. El perdón también nos enseña a depender de Dios. A veces, perdonar o pedir perdón nos cuesta más de lo que quisiéramos admitir, pero cuando oramos, cuando pedimos ayuda, cuando recordamos que Dios nos perdonó primero, encontramos la fuerza para dar ese paso. Con el tiempo, nuestros hijos aprenderán que el perdón no es solo una palabra, sino una forma de vivir. Aprenderán que pedir perdón no los hace débiles, sino valientes, que perdonar no los hace ingenuos, sino libres, que la gracia es más poderosa que el orgullo. Al final, enseñar a nuestros hijos a pedir perdón es enseñarles a amar, es mostrarles que las relaciones se cuidan, que el corazón se protege, que el amor se elige una y otra vez. Es recordarles que fueron creados con propósito, con dignidad, con un valor que no depende de sus errores, sino del amor de Dios. Y cuando crecen con esa certeza, pueden caminar por la vida con un corazón más ligero, más sabio y más lleno de gracia. ¿Te agradaría orar conmigo? Dios mío, amado Padre Celestial, hoy venimos delante de ti reconociendo que el perdón es un regalo que solo tú puedes enseñarnos a vivir con autenticidad y verdad. Te pedimos que nos des un corazón humilde para guiar a nuestros hijos, para mostrarles que pedir perdón no es una derrota, sino una expresión de amor y de madurez. Ayúdanos a crear un ambiente donde ellos puedan reconocer sus errores sin miedo,
donde sepan que siempre hay un camino de regreso, que la gracia es más fuerte que el orgullo, que nuestras palabras y nuestras acciones reflejen tu paciencia y tu ternura. Padre, también te pedimos que sanes en nosotros aquello que nos impide pedir perdón con libertad. A veces cargamos heridas antiguas, hábitos aprendidos o temores que nos hacen reaccionar desde la dureza, en lugar desde la compasión. Tócanos con tu luz para que podamos ser modelos de reconciliación, para que nuestros hijos vean en nosotros un ejemplo vivo de humildad. Enséñanos a reconocer cuando fallamos, a acercarnos con sinceridad y a restaurar con amor lo que se haya roto. Que cada disculpa que demos sea una semilla que ellos aprendan a sembrar también. Y finalmente, Señor, te pedimos que llenes nuestro hogar de tu paz, que el perdón sea un lenguaje cotidiano, una puerta siempre abierta, un puente que nunca se derrumba, que nuestros hijos crezcan sabiendo que el amor no se pierde por un error, que la familia es un lugar donde siempre se puede volver a empezar, que la gracia tiene el poder de sanar lo que parecía imposible. Gracias porque tú nos acompañas en este proceso, porque nos enseñas a amar como tú amas y porque haces de nuestro hogar un espacio donde el perdón florece. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por acompañarme el día de hoy y recuerda que puedes escucharme a través de Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, iHeart y también en YouTube. Y por favor, no olvides dejar un comentario sobre qué te ha parecido este episodio. Soy tu amigo Israel Mesa. Que Dios te bendiga siempre y recibe un fuerte abrazo. Hasta la próxima.